Salvados por la campana. Saved by the Bell, o Salvados por la campana, como conocimos este programa en Latinoamérica, es una popular serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente desde 1989 hasta 1993, contando con un total de 86 episodios a lo largo de 4 temporadas. La serie fue creada por Sam Bobrick y fue transmitida originalmente en la cadena de televisión NBC. Trama. Saved by the Bell se desarrolla en la escuela secundaria ficticia Bayside High School, ubicada en California, y se centra en un grupo de estudiantes adolescentes que son los personajes principales de la serie. A lo largo de las 4 temporadas, la serie aborda una variedad de situaciones y temas comunes a la vida de los adolescentes de la época, como convivencia, amistad, escuela y romance, dentro de situaciones desafiantes que enseñan lecciones sobre la honestidad, la responsabilidad y la autoestima. También abordan problemas sociales más serios, como el abuso de sustancias, la discriminación y la presión de los compañeros. Todo lo anterior bajo un humor ligero, situaciones cómicas y una ambientación referente a la cultura pop de los años 90. Reparto. El elenco principal de Saved by the Bell incluía a Mark Paul Gosselaar como Zach Morris, el personaje principal y carismático líder del grupo; Tiffany Amber Thiessen como Kelly Kapowski, la popular y carismática compañera de Zach; Mario López como Slater, el deportista de Bayside High School. ¡Cielos, qué más! Dustin Diamond como Screech Powers, el amigo nerd de Zach; Elizabeth Berkley como Jessie Spano, la estudiante inteligente, ñoña y activista; Lark Forsythe como Lisa Turtle, una chica rica y a la moda; y Dennis Haskins como Richard Belding, el director de la escuela. Doblaje latino. Ay, esperaba que fuera dinero. Desafortunadamente no tenemos dinero. ¿Qué están haciendo aquí? No creo que ni siquiera puedas darle. Suena más triste que el final de E.T. Ya acordamos ir a acampar con el señor Belding. Solo quedan 5 días para comprar. Me gustaría intentarlo y tomar su lugar. Los actores de doblaje que prestaron sus voces a nuestros personajes fueron Raúl Aldana interpretando a Zach Morris, Romy Mendoza interpretando a Kelly Kapowski, Yamila Tala interpretando a Slater, Genaro Vázquez interpretando a Screech Powers, Ana María Gray interpretando a Jessie Spano, Rosy Aguirre interpretando a Lisa Turtle en los primeros capítulos y Patricia Acevedo continuando hasta el final de la serie. Gustavo Rocha interpretó al señor Belding y Mario Castañeda con su voz en off para los insertos. ¡Ya basta! Curiosidades. Good Morning Miss Bliss. La serie surge como un spin-off del programa televisivo Good Morning Miss Bliss, que se transmitió de 1987 a 1989. Serie basada en una profesora de 6º grado de Brandon Tartikoff. El papel de Kelly. Elizabeth Berkley y Tiffany Amber Thiessen hicieron la audición para el papel de Kelly, pero los productores vieron un futuro prometedor a Tiffany y le dieron el personaje. Novios en la vida real. Mark Paul y Lark Forsythe tuvieron una relación mientras realizaban el programa y su noviazgo duró 3 años. Slater italiano. It's me, Mario. El personaje de Slater iba a ser en un principio italiano, pero al no encontrar el actor indicado, optaron por contratar al hispano Mario López. Lisa judía. El personaje de Lisa Turtle sería una joven judía que recién llegaría a California, pero al ver la actuación de Lark, realizaron las adaptaciones y le ofrecieron el papel. El más pequeño de la serie. Dustin Diamond solo tenía 12 años cuando comenzó la grabación de Saved by the Bell, siendo el más pequeño del elenco, mientras que sus compañeros ya contaban con 15 a 17 años. Mucho tinte para el cabello. Mark Paul confesó que se tenía que teñir el pelo constantemente, ya que él en realidad es castaño. Secuelas y spin-offs.
Además de la serie, se realizaron varias secuelas y spin-offs que continuaron explorando las vidas de algunos de los personajes principales. En 1992 se realizó la película para televisión Saved by the Bell Hawaiian Style. De 1993 a 1994 se retomó la vida universitaria de Zach Morris, Screech Powers y Kelly Kapowski en la serie Saved by the Bell The College Years. En 1994 se produjo otra película para la televisión, Saved by the Bell Wedding in Las Vegas, mientras que de 1993 al 2000 se transmitió Saved by the Bell The New Class, y por último, en 2020 se lanzó una versión moderna y actualizada de la icónica serie que se centra en un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Bayside High, incluyendo a los hijos de algunos de los personajes originales. Antes y ahora. Mark Paul ha tenido una carrera continua en la actuación después de Salvados por la Campana. Ha aparecido en varias series de televisión, incluyendo New York Police Department Blue, Franklin and Bash, Peach, McDish y The Passage. Tiffany Amber Thiessen ha tenido una carrera continua en la actuación, con participaciones en series como Beverly Hills, White Collar, Alex and Kate, y también ha escrito algunos libros de cocina. Mario López se ha mantenido activo en la industria del entretenimiento como presentador en programas como America's Best Dance Crew y Factor X. Ha formado parte del equipo de comentaristas de boxeo de Golden Boy Promotions y sacó un canal para YouTube de nombre The Lopez Family. Dustin Diamond tuvo un perfil público más bajo después de la serie y se le pudo ver esporádicamente en algunos proyectos de comedia y reality shows. Elizabeth Berkley continuó actuando en películas y series, dentro de las que destacan Showgirls, The L World y CSI Miami. Larkford Hayes también ha llevado una vida no tan cercana a los reflectores, teniendo algunas participaciones esporádicas. Ford Hayes ha estado más involucrada en proyectos de escritura, publicando los libros True Light, Trek of the Cheshire y Reciprocity. Datos nada gratos. Dustin Diamond enfrentó varios problemas en su vida. Después de la cancelación de la serie, tuvo problemas económicos, declarándose en bancarrota en 2001. En 2009, publicó el libro Behind the Bell, en donde revelaría temas delicados como el consumo de sustancias entre sus compañeros, promiscuidad excesiva, envidias y supuestos abusos a actrices secundarias. Nada ha quedado confirmado y todo ha sido negado por sus compañeros de reparto. En 2015, Damon fue condenado a 4 meses en prisión y 15 en libertad condicional tras estar involucrado en una riña en un bar en donde un hombre fue apuñalado. Dustin regresó a prisión por violar su libertad condicional al dar positivo en sustancias ilícitas. En 2021, lamentablemente falleció a los 44 años en un hospital de Florida después de una batalla contra el cáncer de pulmón. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la serie o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así, no olvides suscribirte a este nuevo canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez, hasta la próxima, mis nostálgicos del presente.